Estoy muy orgulloso y muy alegre de estar con Verónica Mendoza, nuestra candidata presidencial, y con Humberto Campodónico, junto con todos ustedes, tocando un tema, un momento crucial para el tema y para el país. No estamos ante cualquier tema ni ante cualquier circunstancia del país. Después de ese entusiasmo que mostró el pueblo del Cusco ante la exposición de Verónica de su propuesta de gobierno, y después de esa especie de silenciamiento a una cuadriga de ignorantes que querían insultar a nuestra candidata y que ella les enseñó cómo se puede pensar en el Perú y defender al Perú, estamos ante uno de los problemas que va a generar una conmoción política en el Perú. Y es que se prepara lo que han llamado en el gobierno una renegociación del contrato del gas de Camisea, y que en el fondo es una traición solamente comparable con las traiciones que ha habido a lo largo de la historia del Perú, con entregar la Brey Pariñas, con entregar los grandes recursos estratégicos al exterior. Yo tengo las pruebas, tengo los documentos, los he presentado ya en la Comisión de Energía y Minas, donde fue el viceministro de Energía y Minas y fue el jefe de Perú Petro. Y no solamente yo, sino que después de los documentos que presenté, el congresista del Fujimorismo y el congresista de Solidaridad les dijo al final a estos funcionarios: tengan cuidado con lo que firman, porque esto es muy grave. Es gravísimo. Es que realmente el gobierno, que empezó como un gobierno elegido por el pueblo para hacer transformaciones patrióticas y nacionales, está terminando en la peor de las aplicaciones, en la peor de las traiciones al Perú, y el caso concreto es el tema del gas de Camisea. Vamos a tratar de explicarlo para que tengamos la suficiente información, porque esta es una campaña decisiva que el Frente Amplio y Verónica plantean como una necesidad indispensable en este proceso de hacer el Perú nuevo, de hacer un nuevo Perú afirmando su soberanía. No sé si pueden mirar, esos son los tres mercados del gas. Bien ha dicho Humberto, yo simplemente sigo con Humberto, somos un equipo que estamos años trabajando en estas cosas. Él dice una cosa y yo digo lo complementario, o sea que en todo lo que ha dicho Humberto, totalmente de acuerdo, sigo el capítulo. Son tres mercados que hay en el gas: el mercado mexicano, norteamericano, el mercado europeo y el mercado asiático. Y estos mercados son independientes de su precio, porque depende de cómo llegue el gas y cuánto de gas tienen. Entonces, en el mercado mexicano, norteamericano, antes estaba un poco más alto. Una vez que descubren el shale gas, o sea, el gas que sale de la explosión de piedras subterráneas, aparece que se baja el precio, cae el precio, entre 2 a 4 dólares el millón de BTU, que es la unidad de medida. El mercado europeo se abastece de dos grandes tuberías, una que viene desde Rusia y otra que viene de Argelia. Pero además, como no abastece en total, hay un importante abastecimiento por barcos. De ahí que su precio está actualmente a 10 dólares, 8 dólares, por ahí fluctúa. Y el mercado asiático ha tenido momentos distintos, pero la situación de hace unos años es que al explotar la planta de energía atómica que tenía Japón, tuvo que reemplazarla por gas, y necesita muchísimo gas. Y China, con su nivel de crecimiento, no tiene el gas suficiente y necesita muchísima energía. Por eso ahí el mercado está 15, 16, 17 dólares el millón de BTU. Son mercados separados. El gas no es como el petróleo, que tiene una OPEP y un solo precio. El gas tiene tres precios distintos y depende de los precios de esas circunstancias, cómo se abastece, cómo llega el gas y cómo se requiere la energía. Eso es clave para lo que pasa con el Perú, porque no tenemos un yacimiento importante, no el único importante, que es Camisea. Cuando se descubre Camisea y se dice tiene este valor, cuando se descubre el gas de Camisea, resulta que lo descubre la Shell, quiere llevárselo a Brasil, Fujimori le dice que no, hay una oposición, en Cusco se arma una lucha para que Cusco se beneficie, ahí está Daniel Estrada, uno de los alcaldes históricos del Cusco, que pelea para que el Cusco sea beneficiado. Entonces en Bolivia se frustra la exportación hacia México. Entonces lo que hace la Repsol es llegar a un acuerdo en el Perú, a través de Kuczynski, para que Kuczynski negocie en el Congreso unos cambios legales que le permitan que que un componente del gas, que es una parte del gas del otro 88, se hipoteque para que se pueda garantizar el abastecimiento a México y se entregue para
viabilizar la entrega, se entregue un yacimiento que es el gas del lote 56. Pero ese gas del lote 56 era un lote que tenía reservas probadas y que estaba convocado a licitación. ¿Qué hizo Kuczynski? Suspendió la licitación y a dedo se le entregó a la empresa Han Oil, o sea, la empresa donde él había hecho el estudio. Entonces Han Oil, con el gas del lote 56, compromete como reserva, como hipoteca el gas del lote 88, y así es que se viabiliza el contrato que hace Repsol en México para venderle el gas. Pero Repsol encuentra un problema. El problema es que el gas no va a tener el precio que pensaba, $8, empieza a bajar a 4 o 5 dólares. Entonces Repsol va tratando de exportar gas. Aquí en el Perú se pasan 2 años para terminar la planta de licuefacción y en México 2 años para hacer la planta donde se iba a desembarcar el gas. En ese periodo yo recuerdo, porque yo estaba en el Congreso, el Kuczynski quiso sacar también una medida a favor de la exportación petrolera a mansalva, quería hacer que se reduzca el pago de impuestos, no solamente por la explotación, sino también por la exploración. Y un científico argentino muy amigo me hizo oír, Manuel, están locos. Los beneficios tributarios son cuando hay que invertir en encontrar, eso es exploración, pero darle beneficios tributarios a la explotación, o sea, cuando se está sacando el recurso, cuando está probado que hay, es una locura, es una traición. Y yo me paré y dice que era una traición, una granjería. Entonces en el Congreso pidieron que me suspendieran y me suspendieron como 20 días del Congreso por decir que Kuczynski había hecho una granjería. Es cosa que no iba a retirar, por supuesto. Entonces, en ese momento consolidan esa política. Esa política les permite empezar el proceso para instalar un sistema que es el que hasta ahora está rigiendo, con algunos cambios sustanciales. ¿Cuál es el sistema? El sistema es que hay una compañía formada por varias empresas, conducida por Han y hace unos años por Repsol, que es el consorcio Camisea. El consorcio Camisea tiene un acuerdo con una planta de licuefacción, o sea que procesa el gas para poder, con una cantidad de frío, convertirlo en líquido y embarcarlo en un buque metanero y llevarlo al exterior. Y esa empresa, que tiene a cargo el proceso de la planta de licuefacción, es Perú LNG, y tiene un socio comercial, que es el mismo Repsol, que vende con los buques metaneros a nivel mundial el gas. Entonces, hacen un procedimiento tal que van cortando todas las amarras de cómo deben ser los procesos reales de soberanía sobre el gas. Anulan toda soberanía del Perú sobre el gas, no solamente en términos de la Constitución, sino en términos prácticos y concretos, como veremos, que es el problema que tenemos ahora en el país. No tenemos instrumentos legales de defensa de soberanía de nuestro gas, los han ido anulando y liquidando, en ese proceso en el cual Kuczynski hace todo este engaño contra el país con el apoyo ciertamente de Toledo y todos los que estaban trabajando en ese momento. La siguiente, por favor. Bueno, ahí ven ustedes la estructura comercial de la cadena de Perú LNG, es como se va formando el precio, pero la siguiente para ir. Hay una cosa que Kuczynski pone y que ahora la quieren ocultar y que es un punto clave en lo que quieren plantear de renegociación del gas, y es que distingue entre lo que es el valor de lo que es el valor mínimo de referencia para pagar la regalía. ¿Qué cosa es la regalía? Lo que tienen que pagar por exportar. Es lo que le pagan al Estado. O sea, las empresas que exportan gas no pagan impuestos de exportación. Están exoneradas de impuestos de exportación. Pagan impuestos a la renta por sus ganancias aparte, pero no pagan impuestos a la exportación. Y como no pagan impuestos a la exportación, la SUNAT no lo fiscaliza. No hay nadie que lo fiscalice. Entonces, ¿qué pagan? Pagan una regalía. Y la regalía depende del valor con el cual se coloca en el mercado mundial. Ese valor de referencia, dicen que puede ser $1, $2, depende del mercado. Pero cuando uno lee el documento, y ahí está el documento que yo he hecho público, que está escondido, es que el valor de referencia es para ver dónde lo venden en el mercado. Pero para pagar la regalía es el séptimo del valor de referencia del mercado. O sea, si el precio está a $2, no es la regalía no se fija en función de los $2, sino los séptimos de $2. Y ahí viene recién el pago de la regalía. Por eso la regalía siempre para el Perú ha sido un saqueo de nuestra riqueza. Siempre, ha sido un enriquecimiento rápido. En 4 años la empresa que construyó la planta de licuefacción recuperó la inversión en 4 años. Y lo dice nada menos que Logro Mayorga, uno de los que estuvo impulsando todo ese proceso, un entusiasta, pero un hombre científicamente adecuado, que tiene los datos exactos, porque tenía unas ganancias extraordinarias el tema del gas de Camisea.
extraordinarias por ese sistema que así establecieron. La siguiente, por favor. Ante esas circunstancias viene el tema de los embarques piratas, que se estaba discutiendo en el país, todos discutían los problemas que había el gas de Camisea. Cuando gana Ollantumala, el gobierno, y creo que casi todos votamos por Ollantumala en esa elección, yo al menos fui coordinador del sector energía y minas para la transferencia, y con Humberto Campodónico, con Herrera Descalzi, con Gabriel Ochoa, sí es un equipo de primera para defender los intereses de la patria. Y se le planteó a Ollantumala qué pasos había que dar, y no hizo ninguno. Algunas cosas avanzó, pero a mitad de camino, y no las terminaba de concretar, y en particular el tema del gas de Camisea, cuando Ollantumala fue al Cusco a pararse encima del tubo, a decir hemos recuperado el gas, estaba haciendo una pantomima, porque lo que estaba haciendo es garantizando que el gas se iba a seguir entregando en la peor de las condiciones. Por eso que al poco tiempo el Cusco terminó sacando ese tubo y tirándolo a un costado, porque no hubo la recuperación verdadera del gas de Camisea. Entonces empieza a ver, a manifestarse lo que es, no la espuma, sino la expresión escandalosa de un problema estructural que atañe a los recursos del Perú, a los recursos estratégicos del Perú, y que de eso depende de nuestra patria. Son los llamados embarques pirata. La ministra de Energía y Minas, cuando yo le señalé que había embarques piratas, me dijo que no había embarques piratas, porque ya había embarques con Shell. ¿Qué había ocurrido? La empresa que se hacía cargo de los barcos para enviar hacia afuera era la empresa Repsol. Entonces la empresa Repsol, como bajan los precios en México, empieza, recuerda los 3 mercados, empieza a vender a otros mercados, pero dice que los está vendiendo en México. O sea, dice, mi precio de venta fue el de México, $2, pero de verdad los vende en otro mercado y lo vende a 11, 15 dólares y tiene gran ganancia. Y no era cualquier cosa. Entonces un hombre honesto, un hombre patriota, como Gabriel Ochoa, entra a Perú Petro y lo primero que hace es manda a una empresa especializada que haga una investigación. ¿Dónde están vendiendo? ¿A qué precio están vendiendo? Y la empresa le dice, ya investigamos, aquí está el documento. Y se ha hecho público el documento. La empresa estudia y dice, en tal sitio desembarcan, pero lo vuelven a reembarcar y lo mandan a otro lado. ¿Y saben cuánto han ganado esa empresa? Un montón de plata. ¿Y cuándo han dejado de pagar al fisco un montón de plata? Entonces, Aurelio Ochoa le dice, señores, esto es causal de nulidad del contrato. En el contrato dice que si la empresa hace esa trafa de estafar al fisco en el pago de los impuestos, es causal de nulidad. Entonces Perú Petro manda una comunicación oficial, se va a declarar nulo el contrato. Entonces la empresa asustada dice, vamos al CIADI, al organismo internacional de arbitraje, y se va al CIADI. Entonces, en el fondo era lo que Aurelio Ochoa y su equipo habían previsto. Vamos al CIADI que vamos a ganar de todas maneras, porque en la legislación peruana estaba que el destino final de consumo del gas era donde debía pagarse la regalía. ¿Qué cosa quiere decir el destino final de consumo? El gas sale en estado gaseoso, se traslada hasta la planta de liquefacción, ahí se convierte en líquidos, entra el buque metanero, se va hasta el lugar donde se va a desembarcar. Cuando se desembarca puede estar en un depósito como gas o puede regasificarse. ¿Qué es el consumo final? Lo que está en el propio contrato de la legislación. El consumo final es cuando se regasifica. Porque en el mundo hay varios sitios que son plantas de almacenamiento, donde se guarda el gas y se vende a otro sitio. Entonces, esa idea del destino final es lo que estaba convencido la gente de Perú Petro que se iba a ganar. Y por eso la gente de Perú Petro hizo, vamos al CIADI. Y en el CIADI se hizo una batalla de 1 año. Y mientras hacía la batalla en el CIADI, se producen cambios. ¿Cuál es el principal cambio que se produce? Repsol pierde poder. Repsol ya no le sale negocio. España está en crisis. Repsol dice, voy a dejar mi negocio de ser la gran empresa de buques metaneros del mundo. Y le vende a Shell su participación en el proceso del gas de Camisea. Entonces Shell reemplaza a Repsol en todo. Shell se convierte en la principal empresa transportadora, Shell se convierte en el comercializador absoluto, Shell se convierte en que le pone el precio y llevarlo donde quiera. Inclusive a sus socios de Perú LNG, Shell les pone condiciones, dice, usted tiene que aceptar que yo lo venda al precio que yo quiero. Y Shell pasa a ser, en la práctica,
la International Petroleum del siglo XXI en el Perú. O pasa a ser la vieja IPC que manejaba el petróleo, ahora es la Shell la que maneja el gas a su antojo y saca las ganancias que quiere. Eso lo hace Shell con su grupo. Y en ese contexto de traslado, de reemplazo de Repsol por Shell, se produce de que en el caso del Perú se dan para otra parte. En el caso del Perú ocurre de que los que estaban en el gobierno son sacados del gobierno. Sale Rea Descalzi, sale Aurelio Ochoa, Campodónico se queda un tiempo nuevo que está metido en el proyecto de Petroperú, pero ya no entra al conjunto de los temas, y entonces ocurre que ahí pasa directamente un señor que se llama el ministro Merino. Y la siguiente, por favor, vamos a ver cómo empiezan a hacer las cosas. Primero, veamos los embarques piratas. ¿A qué llamamos embarques piratas? Embarques piratas es el primero que hace el Repsol, ese que les he mencionado. Pero luego cuando Merino se asienta y se va a México, se hace otra renegociación para otro tipo de embarques piratas, cuando ya está la Shell. En el 2013-2014 se producen otros embarques piratas. Yo voy a México y en México consigo la información de la gente de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialistas, y de algunos diputados de la izquierda mexicana que me dan la información, y de algunos trabajadores de la propia empresa del Estado que me dan la información. ¿Y qué decía la información? Que había habido una trafa tremenda sobre el Perú. La siguiente, ¿cuál era la trafa sobre el Perú? Que el 2013, en México hay dos empresas públicas que son las principales. Compañía Federal de Electricidad, que es la que está encargada de comprar el gas al Perú, en base al proceso de licuefacción y proceso de exportación, y Pemex, que es la empresa petrolera mexicana. Entonces, Pemex es la que debe abastecer de gas a la Compañía Federal de Electricidad para abastecer de electricidad. Entonces declaran entre estas dos empresas que va a haber un faltante de gas y hacen una convocatoria a una licitación internacional. Licitación internacional, importante. ¿Por cuánto? Por $1.000 millones. Acordémonos que hay una primera trafa de Repsol, con los reembarques que se descubren y se denuncian. Simplemente es un redireccionamiento de Repsol a otro lado de los propios embarques que ya han sacado al Perú. Ahora, la segunda estafa es cuando en México se hace una convocatoria a un concurso para entregarle por $1.000 millones a quien quiera vender gas. Se presentan las 10 empresas más importantes del mundo, y presentan 8 ofertas. ¿Qué hace Pemex y la Compañía Federal de Electricidad? La descalifican a todas, dicen que no sirven. Y después hacen un contrato directo, ¿con quién? Con una empresa que se llama Trafigura. Trafigura es una empresa dedicada al comercio logístico internacional y en particular de minerales, pero comercia cualquier cosa en mercados de oportunidad, así le llaman. O sea, es una empresa de especulación financiera y de especulación de los mercados. Y Trafigura le dan por $890 millones para que abastezca de gas, 2013-2014. Y Trafigura termina llevando gas, sobre todo, ¿saben de dónde? ¿De África? ¿De Europa? ¿Del Perú? ¿De Camisea? Para hacer Trafigura el contrato suscrito con la empresa Federal de Electricidad, no podía decir, yo voy a conseguir después gas, no. Tenía que tener los contratos con el Perú para decir, aquí está mi abastecimiento de gas. Hasta ahora se han negado a darme esos contratos, pero no deben estar, porque no hay otra forma que la empresa haya podido tener por casi $900 millones contratos de abastecimiento de gas que llegan del Perú y que no los haya certificado, comprados ya en el Perú. Aquí dice que se reportaron mal y se equivocaron donde llegaron, se equivocaron, pensaron que era Estados Unidos cuando era México. No, cualquier mentira pueden decir, por la verdad es que hicieron un contubernio. ¿Y saben quién? La actual ministra de Energía y Minas, que estaba con otro cargo en el mismo México, conversando con las autoridades para renunciar. No sabían que había ese concurso, no sabían de $1.000 millones de compra, no sabían del precio de $17, mentira, sabían. Estafaron al país y los quieren cubrir. Entonces ahí, ellos lo que hicieron fue permitir que se llevaran fácil el dinero del Perú, diciendo que pagaban aquí menos. Pero ahí no termina el escándalo. Cuando yo regreso de México y señalo que voy a hacer la denuncia, la ministra se pone nerviosa en un debate en el Pleno del Congreso. Ahí estaba Verónica, se recordará muy bien,
y no me dejaban hablar, yo pedía, gritaba a todos, no me dejaban hablar. Hasta que la ministra dijo, aquí ha venido con papeles, pero viene de México, tiene los papeles. Entonces tuvo que reconocer que había 7 embarques equivocados y que la empresa que había exportado se había equivocado y que se estaba conversando para que pagaran y que ya se estaban poniendo de acuerdo los puntos de vista. ¿Y saben cuánto pagaron por 7 embarques? El CIADI, que en esos días se pronunció, le dijo a la empresa Repsol que había hecho un embarque trucho, le dijo, tienes que pagar $63 millones. 63. Por los 7 embarques llevados por Shell, ¿saben cuánto? No lo dijo el CIADI, no lo dijo el Poder Judicial, no lo dijo ningún órgano de control, lo dijo la ministra conversando de tú a voz con la gente de la empresa Shell. ¿Saben cuánto pagaron? $13 millones. Pero eso no es todo. Yo recibí la información que la pedí, me la dieron, de cuánto era el valor de reventa, cuál era la diferencia entre la venta a $2 o $4 y la reventa a $17. ¿Cuál era la diferencia? ¿Saben cuánto era la diferencia? $349 millones. O sea, ahí hay una bolsa para corromper a muchísima gente. A muchísima gente. Ese dinero excedentario ya tenía su dinero ganado. Era un dinero excedentario. Entonces, esos documentos existen. Las pruebas están. Ante eso, vamos pasando a varios. Ante eso, ¿qué está ocurriendo? Porque esto es de envergadura ya de documentos probados, en los cuales, pero el anterior, para que quede claro un tema también que es importante que lo tengamos en cuenta. Así como han cambiado los mercados en el mundo, han cambiado las empresas. Entonces, ha habido un cambio muy importante entre Perú LNG y la empresa Shell. La empresa Shell, por eso se ha convertido en la International Petroleum de este siglo XXI, la empresa Shell, que considera Perú su hacienda, aquí somos sus trabajadores a ser explotados y callados por quien sea, la Shell lo que hace es, le impone al Perú LNG, o sea, quienes hacen el proceso de licuefacción, que ellos ya tienen que obedecer el precio de mercado que ella quiera poner. Entonces la Shell se impone, y se impone sobre todos. Entonces, al final, en este proceso, lo que va quedando claro es que el gobierno del Perú, en el momento que tiene todo para poder plantear la renegociación soberana del gas de Camisea, la siguiente, ¿qué hace el gobierno? Ahí está el documento, ustedes no lo pueden leer en detalle, pero es el documento con el cual empiezan un proceso, que ya lo había iniciado. ¿Saben quién había iniciado un proceso similar? ¿Quién es el primero que habla de renegociar el contrato del gas de Camisea con México? Alan García, el 2010. ¿Pero para qué? Para cambiar una cosa menor. Después, el ministro Merino va a México y habla con autoridades mexicanas y dice, vamos a renegociar de Estado a Estado, ¿pero para qué? Para nada, para cambiar cosas menores. Y luego ahora, esta ministra, este gobierno, este gabinete, dice que van a renegociar el contrato con Camisea para que Shell hable con el Estado mexicano. O sea, para que sea la empresa Shell la que a nombre de los peruanos vaya a discutir con México cómo van a pagar las regalías y cómo van a hacer la exportación. Eso no se llama sinvergüencería, traición al Perú. Entonces, todos esos temas, nosotros luchamos democráticamente y vamos a conquistar democráticamente la soberanía sobre el gas. Y por eso es que los argumentos técnicos, los argumentos políticos, institucionales, de procedimiento, están clarísimos en lo que hay que hacer. Pero hay que también, para poder efectivizar la recuperación de la soberanía, hacer una renegociación soberana del tema de la recuperación del gas. Tenemos ya la posibilidad, así como se tuvo con el CIADI, cuando se descubrieron los 10 embarques de la Repsol, el Estado dijo, bueno, Perú Petro dijo, se anula el contrato, este es causal de rescisión. Ahora nosotros tenemos una causal de rescisión del contrato que nos permite negociar de tú a tú, o sea, de Estado con tu empresa.
y de hablar con el Estado mexicano de Estado a Estado. Eso lo tenemos, porque están las pruebas, están los documentos, está probado todo esto. Eso nos da esa fuerza. Pero además tenemos las condiciones para una renegociación en la cual tenemos que acompañarla de ciertas medidas legales imprescindibles. Una medida legal básica es lo que ha señalado Humberto Campodónico, por ejemplo, respecto a algunos de los aspectos del proceso. No es posible que el etano se vaya con el gas. No es posible. El etano es un componente que en el mercado mundial ha cambiado mucho el mercado del gas, y el mercado del gas ya no depende del mercado de petróleo, tiene su propia dinámica, y varios productos vinculados al gas, como es el caso del etano, que es un componente químico que da los factores para la materia prima propia de la petroquímica, de un tipo de petroquímica, del polietileno, de los plásticos, el etano lo estamos exportando. ¿Y ustedes creen que se va a perder en el camino? No, lo están llevando para hacer industrias petroquímicas en sus países. México, en su plan de energía, ha priorizado la petroquímica. La tiene hace tiempo y ahora le han dado más poder todavía. Y en otros países, para todos la petroquímica es una necesidad. En el Pacífico Sur no hay petroquímica. Aquí tenemos la petroquímica más importante del continente. Petroperú tiene un proyecto ya que lo impulsó nuestro querido Humberto Campodónico, junto con la empresa brasileña. Es un proyecto que ya lo tiene Petroperú para hacer la petroquímica, pero lo han bloqueado el ducto de líquidos y la posibilidad de separar el etano. Bueno, hay que poner en una ley, hay que hacer una norma legislativa que señale expresamente que el etano tiene que ser separado, y el Estado peruano, que por ley fije el precio y de una vez convoque con Petroperú a los socios privados y públicos internacionales para hacer la planta y el complejo petroquímico del Perú. Eso lo tenemos a la mano, eso es posible hacerlo como norma legislativa que puede ser y debe ser aprobada. También tiene que cambiarse los criterios de pago de la regalía. Tiene que anularse esa barbaridad de que se pague una séptima parte de la referencia del precio por la venta del gas. Eso es una matemática inventada por Kuczynski para llevarse plata a su bolsillo o la de sus amigos. No tiene que desaparecer. Tiene que recuperarse, que se pague la regalía como tiene que pagarse. Y no puede ser que sea más caro para el empresario peruano tener gas que para la exportación extranjera. Tiene que modificarse. Eso también es una cosa de soberanía básica. También es un tema de soberanía, lo dicho por Humberto Campodónico. El Perú tiene que ser el que decida a qué destinos va el gas. Y además que esté informado plenamente y pueda tener capacidad de fiscalización. ¿Saben quién fiscaliza en este momento los datos del gas? Y estoy buscando por todas partes. La SUNAT, no señor, no paga impuestos a la exportación, no tengo nada que ver, no fiscaliza. El Perú Petro, bueno sí, pero no lo estamos encargados y tampoco sabemos, porque todo está en una dependencia del Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué dependencia? La Dirección General de Hidrocarburos. ¿Y quién dirige la Dirección General de Hidrocarburos? Un ex funcionario de Repsol. Ah, ya. Y tiene instrumentos, tiene información, no tiene nada. Uno le pide información y no tiene nada, no tienen nada. Son 5 personas que están ahí para que pasen los... Entonces hay que recuperar nuestra capacidad de control del proceso de la exportación, de fijar el precio, de controlarlo, de saber cuándo se compra, cómo se vende. Eso es un proceso que lo hace todo país en defensa de sus riquezas. No es posible que actualmente simplemente sea un negocio que corre bajo la mesa, y bajo la mesa lo que corre es la corrupción. Y también tiene que afirmarse la recuperación del gas para su uso adecuado en el país. El gas tiene varios usos. Tiene un uso industrial, tiene un uso domiciliario, tiene un uso para el transporte, el gas tiene un uso para generar energía eléctrica. Ya se destina bastante para generar energía eléctrica. Se destina una parte para el transporte, podría ampliarse. Pero la parte industrial está bloqueada. Hay que recuperar el producto de la petroquímica y sacarlo adelante. Y la parte domiciliaria, nos han embarcado en una estafa colosal. Aquí veo algunos de la generación del querosene. ¿Cuál es la generación del querosene? Cuando en las casas, para tener calor, para poder cocer los alimentos, se usaba querosene. El Primus, bueno, eso ya desapareció. Y se prohibió el querosene, y entró el gas. Y entró el gas, inclusive, entraron los balones de GLP, que es el gas licuado de petróleo, y el Estado se puso a regalar hasta cocinas en base a GLP. Y ahora hay casi 2 millones de usuarios de balones de GLP.
¿Cuál es el truco ahí? El balón de GLP, si uno lo mira en poder calorífico, en relación con la conexión domiciliaria del tubo de gas, es 3 veces más caro. 3 veces más caro. Pero además, el balón de GLP, que está a precio de gas licuado de petróleo, además es generalmente un balón que se debe destinar a zonas aisladas. En Colombia, en 5 años, hicieron 7 millones de conexiones de gas natural domiciliario. 7 millones en 5 años. En el Perú, en 12 años, tenemos 300.000. Pero hay 2 millones de gente dependiente del balón de GLP. Nos han hecho adictos y dependientes a ese, porque es un negocio. Y le echan la culpa solamente a los distribuidores. Ciertamente hay una serie de problemas con los distribuidores, pero lo fundamental está en el sistema mal organizado. Recién Cálida, ante el hecho de que la gente le perdió miedo al uso del gas natural, ya empezó a usar gas natural. Y empezó a pedir mayores conexiones. Y Cálida empezó a hacer poquito a poquito conexiones, y ahora cuando, por ejemplo en Comas, los que conocen Comas, la parte yendo por la Tupac Amaru hacia la derecha, decían, no, esa es una zona inclinada, de pendiente, es una zona alta, ahí nunca vamos a poner gas. Bueno, ahora ha puesto hasta la parte más alta de Comas. En Independencia también. Está entrando en todo Lima desesperada en poner los tubos, porque la gente les perdió miedo. Pero ¿qué cosa quiere hacer Cálida? Quiere ponerlos poniendo un precio que es 1.990 soles, en el cual está cobrando, al final, el usuario domiciliario va a pagar más que si comprara un balón de GLP. Le va a salir mucho más caro. Es una estafa permitida por el gobierno. Cuando tiene a la mano la solución, ¿cuál es la solución? En Lima se han constituido en los distritos 15 comités de usuario de gas. Tenemos los documentos, tenemos las informaciones que certifican una inmensa y colosal estafa, que ya se produjo, y que si es que se sigue manteniendo esta colosal estafa, lo que va a ocurrir es que en los próximos 15 años, que son el periodo del contrato, vamos a perder 20.000 millones de dólares. Lo que está en disputa no es Kuczynski, el GLP, no, lo que está en disputa son 20.000 millones de dólares que nos van a robar. Esa es la gran batalla. La nacionalización de la recuperación del gas de camisea es para recuperar un instrumento decisivo para nuestro desarrollo. Por eso yo quiero decirles que me siento muy orgulloso que el Frente Amplio esté encabezando y banderando esta lucha. Y convoque a todos los que quieran venir, que vengan. Inclusive puede haber diferencias de enfoque sobre un punto u otro, pero que vengan, porque las cosas están claras. Aquí lo que se tiene que hacer es acabar con la corrupción y recuperar la soberanía. Y en eso el Perú tiene que hacer un nuevo gobierno con Verónica Mendoza a la cabeza. Muchas gracias. No será fácil. Nadie ha dicho que va a ser fácil. Somos perfectamente conscientes de lo que eso implica. Acá no estamos con medias tintas ni pretendiendo engañar a la gente. Sabemos que va a ser una dura batalla, sabemos que vamos a encontrar dura oposición en las grandes empresas transnacionales, en los medios de comunicación cooptados y pagados por esas empresas, en toda la clase política que ahora quiere diferenciarse en campaña electoral, pero que sabemos todos piensan exactamente lo mismo. Sabemos que va a ser una dura batalla. Y sabemos que por eso no bastamos los que estamos aquí, ni los que estamos aquí tampoco. Que tenemos que seguir multiplicando este mensaje y convocando a más peruanas y peruanos, explicándoles lo que hoy Humberto y Manuel nos han contado, todas estas traiciones, todas estas trafas y estafas que nos han hecho, que en ningún medio de comunicación se han dado cuenta, se comenta siquiera, ¿no? No se dice absolutamente nada. Es tarea nuestra entonces, es tarea de quienes realmente amamos a nuestra patria, multiplicar este mensaje, que el pueblo sepa, que el pueblo se entere y que el pueblo se sume a esta batalla. Porque nuestra garantía de que sí vamos a poder cambiar la Constitución es que vamos a estar respaldados por el pueblo, porque eso es lo que quiere el Frente Amplio. No quiere llegar a Palacio de Gobierno para acomodarnos nosotros los que estamos aquí. Quiere llegar a Palacio de Gobierno para gobernar de la mano con el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Ese es el legado del Frente Amplio. Esas son nuestras dos
garantías. Que tenemos aquí a gente que no se le ha ocurrido de la noche a la mañana hacer política. Que no se le ha ocurrido de la noche a la mañana a ver qué le proponemos al país. No, que viene luchando desde hace años por recuperar nuestra soberanía en este tema, por ejemplo. Y la otra gran diferencia es que lo vamos a hacer de la mano con el pueblo. Nosotros sí creemos y reivindicamos el poder popular. Y sí se puede, por supuesto que se puede. Pero también somos responsables en el Frente Amplio en ver el paquete completo. Y cuando hablamos de una política energética, reivindicamos que sea una política energética soberana, digna, pero también tiene que ser una política energética sostenible, ¿verdad? Y por eso la importancia de hacer además lo que Humberto nos ha planteado con toda claridad. Tenemos que planificar y proyectarnos en el mediano y en el largo plazo y tener absolutamente claro cómo vamos a usar nuestro petróleo y en qué medida, cómo vamos a usar nuestro gas y en qué medida, y cómo vamos a hacer para transitar también en el mediano plazo energías renovables, porque esos son recursos que sabemos en algún momento se van a agotar, ¿verdad? Y tenemos que pensar en el futuro, y tenemos que garantizar que las energías que usemos sean cada vez más limpias, ¿verdad? Porque sí, es cierto, estamos afrontando un problema de cambio climático. Lo estamos viendo y lo estamos palpando ahora, nuestros pueblos lo están palpando, con un fenómeno de Niño mucho más intenso, con una lluvia ciertamente bastante curiosa, con sequías graves, por ejemplo en la Sierra Sur. Tenemos que pensar en eso también, y el Frente Amplio es responsable y piensa en eso también. Por eso plantea una política energética, por eso plantea que el Estado peruano tome las decisiones pensando en el mediano y en el largo plazo, y no como ahora, que son las empresas las que hacen y deshacen como les da la regalada gana con nuestros recursos y en nuestro territorio. Eso ya no puede seguir pasando. Pero también somos responsables en pensar, en recordar y en sentir que esos recursos de los cuales hemos hablado no salen del aire, ¿verdad? Salen de territorios. Territorios en los cuales muchas veces viven pueblos indígenas, comunidades nativas, cuando hablamos de hidrocarburos, sí, petróleo, gas. Pueblos indígenas cuyos territorios muchas veces han sido gravemente contaminados, porque no ha habido un manejo eficiente. A mí me ha tocado ver con mis propios ojos cómo, por ejemplo, en el Pastaza, en Loreto, grandes empresas transnacionales supuestamente responsables, íconos de la modernidad, han permitido que hayan derrames gravísimos, que han matado lagunas donde nuestros pueblos indígenas antes pescaban y bebían, por ejemplo. Eso también lo ve el Frente Amplio, no se hace de la vista gorda. Y por eso hablamos de una política energética soberana, sostenible, responsable con los pueblos. Tenemos que pensar en todo el paquete, y así lo hacemos en el Frente Amplio, porque conocemos la realidad de nuestros pueblos. No estamos solamente sentados en un escritorio elucubrando a ver qué hacemos, sino que estamos ahí, en las calles, en los barrios, en los territorios, costa, sierra y selva. Conocemos nuestra realidad, la sentimos, la vivimos, la sufrimos y la gozamos con el pueblo. Por eso nuestro compromiso es un compromiso integral. Y esa es otra gran diferencia del Frente Amplio. Y queremos entonces convocarlos en esta noche a que se sumen. Les agradecemos profundamente que hayan venido aquí esta noche y los invocamos a que sigan con nosotros, a que repliquen este mensaje, a que cuenten lo que han escuchado el día de hoy, a que descarguen de nuestra web, del Facebook, lo que seguramente ahora vamos a publicar que Manuel y Humberto nos han contado, porque tenemos que multiplicar este mensaje, tenemos que sumar fuerzas, sumar experiencias, sumar ilusión, sumar esperanza. Esa es nuestra garantía, ese es nuestro potencial, esa es nuestra principal riqueza aquí en el Frente Amplio, que vamos a seguir convocando más peruanas y peruanos dignos que estén dispuestos a jugársela como nos la estamos jugando en el Frente Amplio. Porque sí, que no les quepa la menor duda, vamos a poner alma, corazón y vida en esto que hemos dicho el día de hoy, en recuperar nuestra soberanía, en recuperar nuestra dignidad, en cambiar nuestra Constitución, en garantizar que nuestros recursos sirvan a nuestra gente, porque no queremos más política entreguista y vendepatria. Eso se acabó. Aquí está el Frente Amplio para recuperar nuestra soberanía, para recuperar nuestra dignidad, y necesitamos de todos ustedes. ¿Contamos con ustedes?
lo que no...